Ay, no, pues es de mucha alegría. Y sabe, estoy contento, le tengo que confesar, estoy contento con el tema que vamos a ver hoy, porque ahí agradezco ahí a los que deciden todo esto de la temática y las invitaciones, porque me pusieron a hablar de un santo que particularmente a mí me ha marcado mi vida, me ha marcado mi corazón, me ha marcado mi infancia y, y que en ese entonces y aún en mi juventud yo no lo sabía tanto como ahora tengo la oportunidad de poder conocer de él y ahora imagínese el privilegio de hablar de él, ¿verdad? Le estoy hablando de un santo que ya en 2 días estaremos recordándolo en nuestra iglesia, el patrono universal de nuestra Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Declarado así por el Papa Francisco. Estoy hablándole de este señor que está aquí, mire, él. Por eso puse el fondo virtual estratégico acá, la Sagrada Familia, pero puntualmente voy a hablar de él, de nuestro Padre San José, ¿verdad? Hoy vamos a reflexionar sobre él y hay tanto que aprender de él, ¿verdad? Pero sobre todo, si algo tenemos que aprender de él, es acerca de su silencio. Y por eso el tema de esta noche, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de San José y el valor del silencio y la escucha. Yo traigo una presentación acá que se las voy a compartir en un momento, donde preparé algunos elementos claves que nos van a servir para esta reflexión, pero mucho será que reflexionemos del silencio. O sea, si yo les pidiera a ustedes, imagínense, ahí voltéense a ver como esposo, si usted quiere, o si está solo, sola, y aquí en algún momento, reflexiónalo usted también, aun cuando estén como esposo, reflexiónelo para su corazón. Pero ¿a cuántos de nosotros nos es fácil el silencio? ¿Cuántos practicamos el silencio? ¿Verdad? Sí, y ahí por allí, no sé quién de los dos, los que están ahí como esposos, me encantan los Rodríguez, se voltean a ver así como que, vos, no, yo, y aquí, ¿verdad? Sí, y no sé quién de los dos ustedes, de cada uno de los matrimonios, de las familias que están acá, ¿a quién le cuesta más el silencio? Y mire, y es que el silencio, ¿sí? Más allá de ser una habilidad del ser humano, que es muy difícil de desarrollarla, he de decirlo, también es una virtud que hoy a través del ejemplo de Papá San José, nosotros vamos a visualizarlo. ¿Y cómo lo vamos a reflexionar? Pues bueno, me voy a basar mucho, ahorita le voy a poner ahí la carátula, pero nos vamos a basar en la catequesis del Papa Francisco acerca de San José. Se recordarán ustedes que en el año 2020 el Papa nos regaló una carta Voy a hermosísima, empezar. la Patris Corde, ¿verdad? La Patris Corde o el corazón de un padre. Y mucho de lo que el Papa Francisco nos regaló desde allí fue la capacidad que pudiésemos nosotros reflexionar sobre tantas cosas que nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, podemos lograr a través del silencio, ¿verdad? Y es que, mire, no es nada fácil, ¿verdad? Somos víctimas del tráfico de la ciudad de Guatemala. ¿Y a cuántos de nosotros nos cuesta o nos es fácil quedarnos callados cuando nos atraviesan un carro o cuando se nos atraviesa un motorista? O, por ejemplo, cuando nos toca tenerle que decir hasta lo que se va a morir a cualquier persona que sabemos en el nombre de Jesús, hasta le metemos eso, ¿verdad? Y resulta que a veces es en el silencio donde nosotros podemos encontrar tantas respuestas. De hecho, hoy lo vamos a ver con unas citas bíblicas del Evangelio de San Mateo y de San Marcos, cómo Jesús, el mismo Jesús, imagínese usted, el mismo Jesús aprendió a partir del silencio de San José. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a ir viendo eso. Ahí me voy a permitir ahorita compartir aquí mi pantalla con ustedes. Y entonces, en un mundo, como le decía, en un mundo que está tan lleno, ¿verdad? De ruido, el silencio para nosotros los seres humanos se nos convierte en un tesoro, ¿verdad? Y sobre todo, cómo a través del ejemplo de San José, él nos permite mostrarnos a través de su testimonio y de su ejemplo, cómo podemos nosotros lograr, de parte de Dios, poder nosotros buscar esa transformación de vida que en el silencio y en la escucha nosotros podemos alcanzar la voluntad de Dios, alcanzar el deseo de Dios y también cómo San José lo alcanzó también a través de Dios, ¿verdad? Entonces va a ir mucho por ahí la reflexión. Am, Aquí le comparto esta imagen que yo particularmente y le decía, soy apasionado de este santo, esta imagen que es San José dormido, no sé si usted conocía esta imagen que yo le muestro por acá. Esto que usted está viendo acá es parte del escritorio del dormitorio del Papa Francisco. El Papa Francisco en su dormitorio, cuando él hace ya su oración de la noche,
particularmente él reflexiona siempre sobre esta imagen de San José dormido, ¿verdad? Yo le he de confesar, yo tengo mi imagen de San José dormido, la busqué por varios años aquí en Guatemala y no la encontraba en los diferentes lugares donde se podía obtener imágenes, ¿verdad? De diferentes santos. Y precisamente fue un regalo que yo recibí de un sacerdote amigo, que él me mandó a traer la imagen y me la regaló. Y mire, es hermosa, porque muchos cuando la vemos rápido decimos, es Jesús durmiendo. Y no, es San José dormido, así se le conoce a esta advocación y a esta imagen. Y precisamente el Papa, a partir de allí, él nos regala mucho de esta reflexión, ¿verdad? Entonces, nos vamos a basar, le decía, en este documento que fue lanzado en el año 2021, posterior a la Carta de la Patris Corde, y el Papa Francisco en 9 diferentes capítulos que tiene esta catequesis, en el capítulo número 4, él hace toda una reflexión, que hoy voy a intentar resumirla para ustedes. Nos habla acerca de el silencio y la escucha de San José. Entonces, para entrar en materia con este tema, y ahí ya, pónganse pilas ahí, por favor, busquen ahí papel, lápiz o en qué apuntar, porque los voy a invadir de referencias tanto de la iglesia como los voy a invadir también de citas bíblicas que nos van a servir para eso, ¿verdad? De paso, aquí vuelvo a pasar lista. Ya vi que ya varios ya encendieron su cámara. Bienvenidos a los que no los había visto todavía. Qué bueno verlos. Listo, muy bien. Entonces, empecemos. La introducción a la Patris Corde, ¿verdad? La carta que nos regaló el Papa Francisco en el año 2020, precisamente el 8 de diciembre, ¿verdad? Y que pues la traducción hacia el castellano desde el latín, pues es el corazón de Padre, ¿verdad? Y sobre todo esta carta fue lanzada para conmemorar el 150 aniversario de la declaración de San José como patrón universal de la Iglesia y que el Papa vino y recuperó esta conmemoración, ¿verdad? Y pues el propósito del documento pues fue profundizar en las virtudes de San José, como el silencio y la escucha, que vamos a hablar hoy, y nos invita a imitarlo en nuestra vida cotidiana. Esa es la invitación clave que el Papa Francisco nos lanzó en esta carta apostólica que nos compartió. Y entonces empecemos a hablar de San José. ¿Sí? Se le conoce de muchas formas, el papá de Jesús, el papá putativo de Jesús, se le conoce como el esposo de María. Miren, lo conocemos de muchas formas, ¿verdad? Pero una de las grandes formas, de las más profundas, ¿verdad? O un pronombre con el que se le conoce de manera muy profunda a San José es como el hombre del silencio, ¿verdad? Es cuando ustedes y yo podemos revisar las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento en el Evangelio se registra una sola palabra de San José, ¿sí? No se recoge ni una sola palabra pronunciada por él, ¿verdad? Y entonces esto quiere decir que el hombre, como San José, a través del silencio, puede profundizar en su relación con Dios, ¿sí? Guarde eso en mente, por favor. Luego nos habla o nos ejemplifica San José que el hecho de estar en silencio no quiere decir de que no se participe, no quiere decir de que no se involucre, o no quiere decir, por ejemplo, que no sea elocuente, ¿verdad? El silencio de él nos ayuda a ejemplificar que en ningún momento fue un hombre pasivo en su relación con Dios, sino que estuvo en atención constante y que sobre todo supo escuchar la voluntad divina de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le permitió poder hacer lo que Dios esperaba que él hiciera. ¿Ya? Y aquí los invito a que vayan ustedes también en el avance de toda esta reflexión, vayan ustedes encontrando esos puntos de coincidencia que ustedes y yo podamos tener con el Padre San José. Y luego, obviamente, pues en el silencio también San José nos enseña sobre su testimonio de fe, ¿verdad? Él nos refleja una confianza total en Dios, ¿verdad? Su silencio, que es un acto de entrega absoluta al Hijo de Dios, a Jesús, ¿verdad? Aquel que le fue mostrado en sueños a él de que iba a estar en sus manos y que él como hombre se iba a hacer cargo de forjar la vida, ¿verdad? Del Hijo de Dios, pero como hombre. Y pues entonces, a partir de allí, un hombre, San José, que abandonó su vida y en el silencio y la escucha, totalmente se abandonó a la providencia de Dios a cada instante, ¿verdad? Entonces, les decía, el silencio que es una virtud, ¿verdad? Una cosa es el silencio, dice el Papa Francisco, esto lo menciona él en su catequesis, una cosa es el silencio y otra cosa es el mutismo, ¿verdad? Porque mientras el silencio verdadero, perdón, puede ser receptivo y atento, el mutismo
es cerrado y estéril, ¿verdad? Y San José nos enseña la Santa Iglesia que la práctica del silencio de San José fue en un silencio fecundo, es decir, todo lo que él guardó en su corazón, lo que hizo con su vida y lo que nos enseñó a través del silencio y la escucha constante a Dios, le permitió poder dar el fruto que se necesitaba para que Jesús creciera. Lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2 al final, ¿verdad? Dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en inteligencia. ¿Sí? Y esto no porque fuese solamente el Hijo de Dios, sino que también recibió esa instrucción del Padre hermoso San José y quien le enseñó desde la perspectiva humana, le enseñó a caminar, le enseñó sobre la vida, le enseñó sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, sobre la dinámica familiar. Y entonces, imagínense el protagonismo que tuvo San José en la vida de Jesús, ¿verdad? Y luego, pues también es necesario que reflexionemos sobre el silencio que crea un santuario interior, ¿verdad? Esto nos permite escuchar nuestra voz interior, nos permite escuchar aquello que desde lo más profundo de nuestro corazón puede nacer, y esto también se conecta con la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando vemos en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, ¿verdad? Que habla, ¿sí? Dios con San José, allí y también en el Evangelio de San Lucas lo vemos, ahí se muestra claramente que es hasta que el corazón de un hombre, sí, fíjense bien lo que le voy a decir. Hasta que el corazón de un hombre entra en el silencio, en el espacio interior, es cuando realmente conecta con la voz de Dios, conecta con la presencia de Dios. Entonces el silencio se convierte en esa virtud, ¿verdad? Y esto entonces como práctica espiritual nos ayuda y la iglesia nos enseña y la sana doctrina de la iglesia nos enseña también de que es a través de la práctica constante de ese silencio es como yo puedo tener ese encuentro auténtico, ¿verdad? Con Dios a cada momento, ¿sí? Entonces ya cuando vamos reflexionando esto sobre la virtud, en la catequesis del Papa Francisco, allí en el capítulo 4 que habla precisamente sobre el silencio, me gusta mucho cuando el Papa dice, escuche, dice en el capítulo 4 dice que la sabiduría bíblica, perdón, disculpe, dice que Jesús lo dijo muy claramente, ¿verdad? Y nos lo mostró él, ¿verdad? En el momento de practicar él también su vida misionera, nos habló precisamente de que era en ese silencio donde nosotros podíamos encontrar a, a Dios, ¿verdad? Cuando Jesús recibió esta escuela, imagínense usted todo lo que Jesús hizo en 3 años, de su año de vida 31 hasta el 33, él empezó a practicar todo lo que había aprendido los 30 años anteriores. ¿Adivine de quién? Claro, de nuestra dulce madre, la Virgen María, pero también de papá San José, ¿verdad? Y en esa escuela, en la casa de Nazaret, Jesús aprendió que él mismo podía buscar esos espacios de silencio. Apuntes estas citas bíblicas para su estudio bíblico posterior. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, perdón, y versículo 23, yo se lo voy a leer acá rápidamente. San Mateo 14, 23, ¿sí? O ahí si alguien de ustedes me ayuda ahí para en el chat colocarlo y así rescatamos la cita bíblica posteriormente, si alguien no la puede apuntar ahorita. Escuche lo que dice, le leo de la versión latinoamericana. Dice, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía solo. Palabra del Señor. ¿Sí? Y esto es precisamente cuando Jesús despide a toda la multitud. ¿Se acordará usted de ese momento de la palabra? Despide a toda la multitud después de haber hecho la multiplicación de los panes. ¿Sí? Y que él los despide a los discípulos y les dice, adelántense, anticípense. Y dice que él se va. La versión acá dice que se fue solo. Hay otras versiones que dicen, y Jesús se fue a solas y entró en un silencio de oración. ¿Sí? Silencio. Yo quiero rescatar eso con ustedes esta noche, porque dice el Papa Francisco que él mismo buscó esos espacios de silencio en sus jornadas, dice el Papa, y eso le ayudó a invitar también a los discípulos a hacer tal experiencia, ¿verdad? En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6 y versículo 31, le comparto cuando los discípulos de Juan le van a avisar a Jesús sobre la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Que murió decapitado, se recordará usted de eso, ¿verdad? Dice que Jesús, en ese momento que recibe la noticia,
¿sí? San Marcos 6:31, ahí gracias a los que nos están colaborando ahí con el chat. En San Marcos, le leo aquí 6:31, escuche cómo dice la palabra. Dice, Jesús les dijo a los discípulos de Juan, Jesús les dijo, vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Palabra del Señor. Mire qué hermoso. Y esta es la relación que nos hace el Papa. Porque qué bonito. Y escuche lo que escribe el Papa en esta catequesis. Me encanta este párrafo. Dice, qué bonito sería si cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de San José, lográsemos recuperar esta dimensión contemplativa de la vida abierta de par en par, precisamente por el silencio. Todos sabemos por experiencia, dice el Papa, que no es nada fácil. El silencio nos asusta un poco porque nos pide entrar dentro de nosotros mismos y encontrar la parte más verdadera de nosotros. Y mucha gente, dice el Papa, tiene miedo del silencio. Debe hablar, hablar, hablar o escuchar radio, televisión, redes sociales, etcétera, dice, pero el silencio no puede aceptarlo el ser humano tan fácilmente porque como primera instancia entra en miedo. ¿Sí? Luego dice el Papa, el filósofo Pascal observaba que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, el no saberse quedar tranquilos, entre paréntesis callados, en una habitación. Miren qué hermoso esto, ¿verdad? Y aquí voy a regresar un momentito aquí al foro, ¿verdad? Aquí con todos ustedes. Porque sabe qué importante se hace entrar en silencio, ¿sabes? Pues aquí todos los que estamos aquí reunidos, estamos en esta experiencia matrimonial, ¿sí? Y por eso voy a hacer esta referencia, ¿verdad? Pero me refiero a los esposos, a los varones ahorita. Cuando la esposa está en demasiado silencio, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Y aquí se sonríen las esposas, ¿verdad? Y voltean a ver rápido al esposo y digo que, a ver, ¿qué vas a decir? ¿Sí? Porque está de acuerdo, y esto les pasa a las esposas con los esposos también, ¿sí? O sea, este es un ejercicio mutuo el que hacemos, ¿verdad? O, por ejemplo, aquella famosa pregunta que nos hacemos que, ¿qué tenés? ¿Y qué responde uno? Nah, ¿verdad que sí? Ah, Ese es el equivalente al silencio, ¿verdad? Y le tenemos miedo, dice el Papa, al silencio. Cuando hoy sabemos, a través de este ejemplo hermoso de San José, que el silencio es una virtud, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces las respuestas más difíciles que hemos intentado buscar de parte de Dios a lo largo de muchos recursos, las hemos encontrado a través del silencio, ¿verdad? Y se lo digo con toda propiedad porque me ha pasado, me está pasando, que en muchas cosas, yo a veces, si algo me cuesta y se lo comparto aquí en familiaridad cristiana con ustedes esta noche, a mí si algo me cuesta es quedarme callado. ¿Sí? Mi mamá me lo decía desde que yo era chiquito. Es que José Alberto, me decía mi nombre, ya cuando mi mamá utilizaba el José Alberto era porque ya mi mamá ya estaba en modo violento, le decía yo a ella hace poco, ¿verdad? Cuando ya me decía José Alberto, es que ¿cómo te cuesta quedarte callado? Palabra yo, palabra vos, me decía mi mamá. Mire, yo ahora lo reflexiono como adulto y digo, ¿cuántas cosas, cuántos problemas en la vida yo no me hubiese podido evitar si tan solo hubiera encontrado el momento de silencio? Sí, como dice el Papa, si tan solo yo hubiera vencido el miedo al silencio, ¿sí? Y es que sabe, a veces hasta en la educación familiar, ¿está de acuerdo conmigo? Nos han enseñado a no quedarnos callados, ¿sí? Y resulta que esta familia hermosa, la Sagrada Familia, ¿verdad? Nos enseña a través del Padre San José que en el silencio nosotros podemos encontrar virtudes de la voluntad de Dios o que vienen de la voluntad de Dios. Entonces, mire qué hermosa virtud la que San José nos puede enseñar a través perdón, qué hermosas enseñanzas nos puede enseñar el Padre San José a través de la virtud del silencio. Listo, entonces regreso aquí a mi presentación porque esto apenas empieza, ¿sí? A ver, entonces fíjense, resulta entonces que dentro de esa escucha activa, perdone, ¿sí? Que el San José nos enseña, a través de su ejemplo, nos enseña que San José, a través de ese silencio y de esa escucha interna, pudo él lograr a través de los sueños recibir mensajes divinos de parte de Dios, ¿verdad? Esas experiencias sobrenaturales, espirituales, que él pudo vivir y durante el sueño, ¿sí? Él logró decidir cosas. Fíjese lo que le voy a decir. A través de los sueños y de tener un corazón en silencio y en escucha activa para Dios, él
logró encontrar la disponibilidad interior que por fuera él no era capaz de tenerla. ¿Sí? Y esto es tan fácil como que usted lea en el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer deseo de San José cuando se dio cuenta de el mensaje de Dios respecto a María embarazada? El primer instinto fue huir. El primer instinto fue abandonar. Pero resulta que fue hasta en el silencio interior donde él recibió, reconoció la voluntad de Dios. Escuchó lo que Dios realmente le quería decir, ¿verdad? Nos enseña también la escucha activa de San José, que podemos a veces obtener desde allí, desde esa profundización de silencio, de un silencio santo, ¿verdad? Podemos tener esa respuesta inmediata, ¿verdad? Porque él no dudó en actuar según lo que escuchó. No, cambió todos sus planes, cambió su pensamiento, cambió su sentir, a partir de lo que en silencio logró escuchar como revelación divina. Y luego, pues poder entrar también en ese discernimiento continuo, ¿verdad? Porque pues en el Evangelio se lee de manera muy rápida y pareciera que es un momento de la vida, pero imagínense, en los primeros 12 años de la vida de Jesús, el Evangelio nos sugiere que fueron los primeros 12 años de silencio de San José, actuando y escuchando la voz de Dios. Yo me imagino, ¿sabe? Cuando he hablado sobre San José, sobre este tema que le estoy conversando ahorita, el discernimiento continuo, yo me imagino que San José no solo escuchó a Dios en lo que el Evangelio nos sugiere en forma escrita. Yo me imagino que San José siguió encontrando a Dios, siguió en comunicación constante con Dios a partir de los silencios. Y fue allí donde Dios, creo yo, le dio hasta esa capacidad hermosa de ser el papá de Jesús y hasta darle instrucciones, darle guías y darle hasta el discernimiento de paternidad que San José necesitaba para poder guiar la vida de Jesús. ¿Sí? Él permaneció siempre, que San José permaneció siempre atento a los signos de Dios, ¿sí? Su vida fue un constante ejercicio de discernimiento espiritual, ¿verdad? Que no lo leemos de manera tan frecuente o constante en el Evangelio, pero que cuando ya profundizamos en esta vida de San José, seguramente fue un hombre que vivió y supo encontrar en el silencio esa ventaja espiritual de poder escuchar a Dios. Y esto es algo que nosotros nos lo podemos traer a nuestros días, ¿verdad? El Papa Francisco en este mismo capítulo nos dice que hay que aprender de San José a cultivar espacios de silencio en los que pueden emerger, perdón, dice otra palabra, es decir, Jesús, la palabra, la del Espíritu Santo que habita en nosotros y que lleva a Jesús, dice. No es fácil reconocer esta voz, dice el Papa, confusa a menudo con las miles de voces de preocupaciones, tentaciones, deseos, esperanzas que a veces albergamos, dice el Papa. Pero sin este entrenamiento que viene de la práctica del silencio, nos podemos enfermar también de nuestra habla. Mire, a mí sabe, cuando yo leí por primera vez este párrafo, me pareció tan incongruente porque dije, ¿cómo es posible que me esté hablando el Papa del silencio a partir del habla? Pero ya cuando profundizamos esto, sí, nos damos cuenta que cuántas cosas, a veces con un silencio, pudiésemos nosotros sumar más que con 1000 palabras expresadas con nuestra boca, para bien o para mal. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos silencios nosotros, oportunidades de silencio en nuestra vida hemos podido tener para poder llegar a decisiones más oportunas, para poder llegar a espacios familiares más adecuados, para poder llegar también a acuerdos matrimoniales muchísimo más inmediatos? Si tan solo el silencio fuera una práctica constante, dice el Papa, acá en nuestra vida, ¿verdad? Dice el Papa que sin la práctica del silencio se enferma nuestra habla. En lugar de hacer que brille la verdad, dice, se puede convertir en un arma peligrosa. De hecho, dicen nuestras palabras, se pueden convertir en adulación, se pueden convertir en vanagloria, en mentira, en maledicencia o en calumnia. Imagínense esto. Y por eso dice el Papa en el libro del Eclesiástico, ¿sí? En el capítulo 28 y versículo 18, ahí, si me ayudan, por favor, Eclesiástico 28, 18 dice, muchos han caído a filo de espada, mas no tantos como los caídos por la lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué hermoso.
¿sí? Esto es hasta para otro estudio después. Hay todo un estudio hermoso que podríamos sacar nosotros de la palabra de Dios acerca de el uso de la lengua, ¿sí? Y que está relacionado con el silencio, lo que estamos reflexionando hoy. Entonces ya cuando vemos esto, queridos hermanos, la invitación que nos hace la vida de San José, la invitación que nos hace el Papa Francisco a través de la vida de San José, es que nosotros en el silencio lo podamos llevar en nuestra vida cotidiana para poder alcanzar paz interior. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no nos urge paz interior? ¿Verdad? Porque mire, ¿cuántos de nosotros a veces hasta alardeamos? Espero que no sea su caso, pero muchos de nosotros a veces hasta alardeamos del estrés en el que vivimos. ¿Sí? Y que uno llama a alguien, ¿verdad? Y uno le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, aquí estoy. Decir así como que, ay, estoy muy ocupado, estoy siendo eficiente, estoy siendo afanoso, estoy saliendo adelante, productivo. Pero está de acuerdo conmigo que el estrés no necesariamente representa un bienestar en la vida del hombre. El estrés no necesariamente entonces representa paz interior. ¿Sí? Y ahí es donde muchos de nosotros, ¿verdad? Nos son escasos los espacios de silencio en nuestra vida. Y entonces la enseñanza de San José a través del Papa Francisco nos dice que la paz interior se puede obtener a través del silencio. La claridad mental, silenciar el ruido externo, pero sobre todo el interno en la mente, también se logra con silencios santos. La conexión espiritual con Dios definitivamente es ese silencio, ¿verdad? Cuando mejor escuchamos nosotros a Dios y que es esencial para una vida espiritual auténtica. ¿Sí? Nos lo enseña Jesús, nos lo muestra en el Evangelio y esto es reflejo también de ese testimonio, de ese ejemplo que él recibió de San José. Lo que somos capaces a través del silencio. Lo que somos capaces, perdón, a través de la escucha a Dios. Y sobre todo en nuestros momentos diarios, ¿verdad? Podemos incorporar breves pausas de silencio en nuestra vida. 5 minutos al despertar o antes de dormirnos, ¿verdad? Sí, no sé cómo sea tu rutina de vida, pero estoy seguro que si yo te pidiera que encontraras breves espacios de silencio en tu vida, estoy seguro que los encontramos, ¿verdad? Yo te comparto que la práctica de los silencios, ¿sabes a qué me llevó a mí? A aprender el rezo del Santo Rosario. ¿Sí? Porque aquí donde ves al hermanito Pepe Vázquez, ¿sí? ¿Sabes dónde aprendí a rezar el rosario? Mientras iba manejando el carro. Y me comencé a dar cuenta que en lugar de maltratar al prójimo afuera, ¿sí? Podía aprovechar el rezo del Santo Rosario. Y así aprendí el rezo del Santo Rosario. Y hoy en día, ahí me ves con mi rosario colgadito, ¿verdad? En una de las palanquitas pegadas al timón de mi carro. Y allí voy, ¿verdad? Y muy temprano cuando salgo, ahí voy con el rosario, ¿verdad? Y donde de repente la sanganada de un prójimo, porque siempre los hay, estamos de acuerdo, ¿verdad? Siempre hay sanganadas del prójimo en el tráfico de Guatemala, ¿verdad? Resulta que cuando me pasa un zángano haciendo una su sanganada, me es motivo de oración ahora. ¿Sí? De hecho, ahí lo compartía en una comunidad hace poco, ¿verdad? Que yo camino a una prédica, imagínate, camino a una prédica, y ya iba un poco tarde por el tráfico, porque estaba muy cargada la ruta por donde yo salía. Resulta que en una esquina, el semáforo en rojo me detiene y yo me quedé con la trompa del carro un poquito más salida de lo normal. Y cuando ya venía la siguiente ruta, ¿verdad? Para el semáforo en verde, aparece un motorista de la nada, ¿verdad? Se me para enfrente y me comienza a pegar una maltratada de aquellas que ya tú te imaginas, ¿verdad? Y haciéndome las señas de que sí, esto es paso y usted aquí atravesado y le digo, mire, perdón, ya no pude retroceder ni salir y mi gesto fue, pase. Fue lo que le dije desde adentro del carro. Él seguramente entendió otra cosa y lo que hizo fue pegarle un gran golpe al capó de mi carro, que me dejó el gran hundimiento en ese momento. El Pepe carnal, ese que todavía está en proceso de conversión acá contigo esta noche, lo primero que tuvo el impulso fue de salir detrás de él y dije yo, si él me abolló el carro, mínimo le tuerzo la moto. Humanamente, carnalmente, lo pensé. Y justo cuando yo iba con ese impulso de alcanzar al hermano motorista,
en el silencio de Dios, porque ¿sabes lo que llevaba en mi mano? Llevaba el Santo Rosario en ese momento. Allí el Señor me recordó cuál era el propósito por el cual yo iba en ese momento en la ruta. Y en ese momento, en el cuarto misterio del Santo Rosario de los miércoles, no se me olvida, porque fue hace como mes y medio, allí el Señor en el silencio me dijo, "Ch, ch, hey, esto es motivo de oración". Y en ese momento tuve que entrar en ese silencio santo y orar por ese hermano. Fue triste llegar al parqueo de la comunidad, porque era un desayuno donde iba a predicar, ¿verdad? Fue triste llegar, parquearme y ver mi carro de la manera como lo vi, abollado, ¿verdad? Ya luego pues lo tuve que arreglar y bendito Dios arregló, pero son esas cosas, ¿estás de acuerdo? Diferentes que estamos llamados a hacer, ¿sí? Nuestros impulsos emocionales pueden ser gobernados por el silencio. Nuestras dudas pueden ser gobernadas por el silencio. Nuestra relación con Dios puede ser mucho más fructífera de lo que hoy puede ser a través de los silencios que tenemos nosotros como oportunidad, ¿sí? Entonces, fíjate qué enseñanza más hermosa esta de San José, ¿verdad? Pero sigo con esto porque todavía hay más. Porque la escucha, entonces, queridos hermanos de Comunidad de Amor, se convierte en un acto de amor, ¿sí? Escuchar a Dios en esa oración receptiva fortalece nuestra relación con Dios, ¿sí? San José nos enseña esa disposición. San José lo que nos enseña es que en la oración con Dios hablamos menos nosotros y habla más Dios. No sé si lo habías pensado, yo lo aprendí en el camino de escudriñar más la vida de San José. Porque San José, ¿sí? Sugiere la palabra que no habló tanto como habló Dios con él. Sí, y no sé cómo sea tu dinámica, perdón, tu dinámica de oración. Pero ¿cuántos de nosotros a veces no nos afanamos en nuestra oración y pedimos, ¿verdad? Por mamá, por papá, por los hijos, por cada uno de los hijos, por el abuelito, por los nietos, por no sé quién, por el jefe, por la jefa, por la suegra, por el suegro, por el chucho, por el gato, por el loro, por quien tú quieras. Y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Y a veces nos hace falta ese acto de amor con Dios para decir, Señor, habla, Señor, como dice el siervo, ¿verdad? En la palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos de nosotros a veces en lo más profundo de nuestro corazón tenemos que ser más San José en ese silencio, aprovechar a escuchar la voz de Dios? Es un acto de amor hacia los demás. Prestar atención plena a otros es amarlos, ¿sí? Prestarle más atención en silencio santo a tu esposa o a tu esposo es amarlos, ¿verdad? Valoramos su dignidad al escucharlos verdaderamente y darnos la tarea de escucharnos. Lo que pasa es que nos cuesta a veces, ¿estás de acuerdo? Cuando no escuchamos algo que va sobre nuestra lógica, que no va sobre nuestro criterio, que no va sobre nuestra razón, ¿cómo nos cuesta escuchar? Y a veces hay corazones que solo necesitan ser escuchados. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta en la vida diaria? Es más, la número tres, escucharnos a nosotros mismos. Nos cuesta tanto, ¿sí? Reconocer nuestras necesidades a través del silencio. Autoconocernos mejor a través del silencio. Eso requiere de escucha interior, requiere de silencios oportunos en nuestra vida. Y sobre todo también, ¿por qué no? Hablemos de la dinámica familiar, ¿verdad? Las familias sanas practican escucha respetuosa. San José escuchaba con amor a la Virgen María, escuchaba con amor a Jesús. Si lo hacía con Dios, te imaginas con su familia, ¿sí? O sea, es una enseñanza preciosa aprender sobre el silencio de San José. Y mira, esto lo llevó a ser el padre en obediencia, ¿verdad? Aceptar el embarazo de quien iba a ser su esposa en ese momento. Imagínate, solo lo logró. O sea, si para nosotros en nuestra cultura latinoamericana muy guatemalteca, muy chapina y muy enraizada, ¿sí? ¿Te imaginas tú? O sea, imagínate tú, ahí voy a hacer el ejercicio así rápidamente. Los varones, imagínenselo conmigo, y las esposas, imagínenselo con su hijo, si tienen hijos varones. Que de la nada vengan y le digan, mira, es que llamó la fulanita o vino la fulanita porque dice que está esperando un hijo mío, que está esperando un hijo de tu hijo. ¿Qué pensarías? Sí, ya sé. Los pensamientos que se te generaron ahorita, ¿verdad? Sí. El día a día, el mundo hoy nos enseña que, no.
hay que dudar, hay que hacer pruebas de ADN. Ah, no, es que, como decían las abuelitas antes, es que saber quién puso ese huevo, ¿verdad? Y empezamos a maquinar tantas cosas, pero San José sobrepasó todas ellas. La enseñanza de San José fue hermosa, porque aceptó, creyó, yo quiero que tú veas esto conmigo, creyó lo que Dios le estaba diciendo. Creerle a Dios, hermanos, implica silencio, ¿sí? Creerle a Dios implica creer en la voluntad de Dios. La huida a Egipto, ¿cómo pasó? A través de un silencio, ¿sí? Una plática de Dios en sueños le permitió ponerse alerta, levantarse, levantar a su familia y huir hacia Egipto por los próximos 12 años, porque ahí fue, sus primeros 12 años de Jesús los vivió en el exilio, ¿verdad? Pero, ojo, en el silencio podemos responderle a Dios con avisos divinos. El retorno a Nazaret, que también fue a partir de silencios, y la vida cotidiana de San José, ¿verdad? Educó a Jesús en obediencia y le enseña con su ejemplo diario de silencio. O sea, fíjate tanto que podemos lograr en silencio de acuerdo a la vivencia de San José. Y entonces, esto nos lleva, ¿verdad?, a pensar que no solo podemos obtener obediencia como otra virtud, sino que también el silencio nos permite obtener la virtud de la humildad, reconocimiento de lo divino, silencio como veneración ante el misterio, aceptación de límites, ¿verdad? Saber hasta dónde sí puedes y hasta dónde no puedes. Y el silencio nos permite interiorizar, nos permite conocernos mejor. El servicio silencioso, ¿verdad? Para Dios, para tu prójimo, para el próximo que tienes ahí a la par, o la próxima que tienes ahí a la par, ¿verdad? La presencia discreta, cuando a veces las personas, como decía al principio el Papa, no es que estemos en mutismo, solo estamos en silencio santo, ¿verdad? Y eso, la humildad de San José, que es otro capítulo de la catequesis que te invito a que la consigas, y si no, aquí la tengo yo en electrónica y se las puedo compartir esta noche también. Aquí tengo el documento. ¿Cómo se manifiesta la humildad de San José? A través del silencio, ¿sí? No busca protagonismo, nunca buscó reconocimiento. Su grandeza, ojo con esto que lees ahí abajo de la diapositiva, la grandeza de San José estuvo en un servicio discreto, generoso y en total silencio para Dios. Lo mejor de ti, querida hermana y hermano, lo mejor de mí como persona, como hijos de Dios, lo podemos lograr a través del silencio, ¿sí? En la discreción santa para Dios, ¿sí? Está eso hermoso. Y nos lo enseña el mismo Jesús en su vida diaria, ya en su vida misionera. Nos enseña que cuántas cosas Jesús, perdón, logró a través del silencio. Cuántas cosas el Señor pudo aprender a través del silencio. Y cuántas cosas más Jesús hoy sigue haciendo en ti y en mí por ese silencio, a imagen de San José. Entonces, esto se puede reflejar en la escucha, en la educación, ¿verdad? Sí, un modelo educativo donde José le enseñó a Jesús a través del ejemplo y cómo la escucha atenta fue parte fundamental en esa pedagogía paterna que San José practicó con su hijo Jesús. Podemos valorar las voces de nuestros jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por ya con nuestros jóvenes o con nuestros adolescentes? Si no has pasado por esa etapa, prepárate, practica el silencio, te lo recomiendo, ¿verdad? Porque cuántas veces nos queremos ir nosotros con la razón como papás, ¿estás de acuerdo? Y hay veces que vale la pena en el silencio entender la posición, el pensamiento, el sentimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Y esto nos ayuda en educación emocional, nos ayuda en crecimiento como familia también. O sea, mira, tantas cosas que nosotros podemos practicar a través del ejemplo de San José. Entonces, el silencio en la oración, y así nos vamos, y el Papa Francisco nos lo muestra acá, en este documento, yo se los compartiré para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo en algún momento, porque nos enseña el silencio de San José, que podemos llegar entonces a un nivel profundo de contemplación, oración silenciosa. ¿Sí? Los franciscanos, si tú tienes oportunidad de conocer algún franciscano o de repente perteneces a una parroquia franciscana, te darás cuenta que ellos cada 6 meses practican los famosos retiros de silencio, ¿sí? Y se retiran totalmente en silencio y apartados del mundo y de todo distractor, ¿verdad? ¿Sí? Y es hermosa esa vivencia, porque es irte a encontrar contigo, irte a encontrar con Dios, a ejemplo de San José.
Nos ayuda el silencio en la oración para la meditación sobre verdades espirituales como la palabra de Dios, por ejemplo. Escuchar, ¿verdad? Como el ejercicio que hacemos siempre en nuestras asambleas. También nos ayuda el silencio en la oración. Y también hasta para aquietar la mente y el cuerpo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros a veces nos recostamos ya al final en la noche, al final de nuestro día, nos recostamos ya para intentar descansar? Y no sé si te pasa como me pasa a mí a veces, que cuando he tenido un día demasiado ajetreado, sea físico o sea emocional, en algún momento, ¿verdad? Uno se acuesta, llevas el cansancio, llevas toda la disposición para dormir y a veces estás vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y no te duermes. A veces vale la pena aquietar la mente, aquietar el cuerpo, pero también aquietar el espíritu a través del silencio. ¿Sí? Bajar los flipones de las preocupaciones, bajar los flipones de las inquietudes, bajar los flipones de, no sé, lo que tengas que bajar flipones hoy en tu vida espiritual, ¿verdad? Porque San José nos enseña eso, que al orar lo que se abre es el corazón. Esto me encantó, ¿sí? El Papa Francisco nos lo enseña. Al orar y aquietar con el silencio tu alma, entras en ese corazón abierto con Dios. El ejemplo de San José nos invita a buscar momentos de silencio contemplativo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y es esa invitación constante para nosotros, para poder actuar y escuchar mejor la voz de Dios. Entonces, ¿sí? Voy aquí. De repente la escucha en el trabajo. ¿Tú te imaginas a San José trabajando en silencio? San José escuchaba a sus clientes, ¿sí? Permíteme hacer esta cercanía, por eso agregué esta diapositiva. San José escuchaba a sus clientes, comprendía sus necesidades específicas para su trabajo de carpintero, ¿verdad? Los que hemos sido vendedores, y yo que te digo, me dedico a hacer consultoría empresarial, en algún momento cuando me toca capacitar vendedores, una de las grandes habilidades, ¿sí? Que les enseñamos a los vendedores, por ejemplo, es a la escucha activa, entender la necesidad del cliente, entender qué es lo que realmente el cliente espera para entonces aterrizar una oferta oportuna para el cliente. Y eso también San José lo practicaba, ¿verdad? Practicaba la colaboración eficaz, trabajar en equipo con la Virgen María, trabajar en equipo con Jesús, en la casa, en los quehaceres del hogar, ¿sí? Es un aprendizaje continuo. Escuchar a otros nos enriquece, escuchar a otros nos fortalece, nos permite mejorar habilidades y conocimientos y sobre todo, si lo dirigimos esto al servicio que estamos llamados a hacer nosotros también como familias, como miembros de una comunidad, ¿verdad? Cómo aprender a escucharnos, aprender a escuchar a los demás, transforma nuestro entorno, transforma el trabajo, transforma nuestro servicio y nos convierte en seres humanos con mayor apertura hacia los demás. Entonces, quiero terminar con esta. El silencio y la creatividad, ¿verdad? Tenemos que tener una valentía creativa de San José. San José también nos enseña eso, ¿verdad? Y que esto es mencionado en la carta apostólica del Papa del 2020, en la Patris Corde, dice que la valentía creativa de San José surgía del silencio. Su capacidad para encontrar soluciones innovadoras nacía de un profundo silencio en su vida interior, ¿sí? Saber qué hacer con una mujer embarazada lo obtuvo a través del silencio. Saber qué hacer para despertarse oportunamente cuando había que despertarse, lo obtuvo en el silencio. Saber cómo regresar otra vez de sus orígenes, lo obtuvo a través del silencio. O sea, San José hoy nos enseña, ¿verdad?, que es posible practicar el silencio. Es una invitación hermosa y ahora, pues que en 2 días vamos a celebrar, ¿verdad? La fiesta de San José y vamos a recordar su vida. Nos invita a eso. Yo quiero invitarte esta noche y con esto quiero concluir. Quiero invitarte a que te pongas a pensar cuánto, cuántos silencios necesitas hoy en tu vida. ¿Cuánto necesitas silenciar de tu vida? ¿Sí? ¿Cuántas cosas hoy pudieses mejorar si tan solo practicaras el silencio en tu vida? ¿Sí? Y por eso el Papa Francisco nos enseña una oración hermosa que te la quiero leer en este momento, porque dice el Papa que podemos concluir entonces en esta reflexión con una oración, dice el Papa. San José, hombre de silencio, tú que en el Evangelio no has pronunciado ninguna palabra, enséñanos a ayunar de las palabras vanas, a redescubrir el valor de las palabras que edifican, que animan, que consuelan
y que sostienen. Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren, como las calumnias y las maledicencias, y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras por amor. Amén. Queridos hermanos, es importante practicar ese silencio, como lo practicó San José. Podemos hasta encontrar las mejores soluciones a muchos problemas con tan solo entrar en ese silencio con Dios, para aprender a escucharle, para aprender a vivir mejor, para entrar en ese discernimiento profundo, donde Dios nos necesita para podernos hablar. ¿Tú te imaginas que San José no hubiese practicado el silencio? Probablemente Jesús no hubiera tenido un papá tan hermoso como el que tuvo con San José. Y llévate hoy esta reflexión a tu vida. Tus hijos merecen que tú seas la mamá que Dios espera que seas y lo quiere hablar contigo siempre a través del silencio. Dios quiere que tú seas el papá que tus hijos merecen, también a través del silencio. Tu esposa merece que seas el esposo que Dios quiere que tú seas, a través del silencio. Tu esposo merece que tú seas la esposa que Dios quiere que tú seas, a través del silencio. Preguntémosle a Dios en los silencios. Te aseguro que vas a encontrar muchas oportunidades. Vas a encontrar las respuestas que Dios quiere darte en tu día a día. Así que yo los invito ahora que ahí donde están, se unan en oración como esposos, únanse, los invito a que se unan ahí un momento. Quiero concluir con esto. Quiero invitarlos a que nos unamos en oración y que le pidamos a Dios, por supuesto, de primera mano, que le pidamos a Jesús, pero que también le pidamos esa hermosa intercesión a Papá San José, para que nos enseñe cada día más, como nos está enseñando hoy, de esos silencios que valen la pena practicar en la vida. Y que digamos juntos, Señor, muy buenas noches. Te agradecemos, Padre, por este momento hermoso que nos has permitido de estar compartiendo aquí, en esta hermosa comunidad, para poder reflexionar, Señor, un tema hermoso, como es el silencio y la escucha. Gracias, Señor, porque podemos aprender de muchos personajes de la Biblia. Podemos aprender, Señor, de tantas personas, pero particularmente, Señor, aprendemos de este hombre tan hermoso que tú elegiste para ser padre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por haber elegido a San José. Gracias, Señor, porque a través de este ejemplo hermoso de hombre justo, de hombre silencioso, de hombre creativo, de un hombre sencillo, obediente, Señor, hoy podemos comprender que todo eso ha sido logrado a través de esos silencios que San José pudo encontrar en su vida cotidiana para poder tomar las mejores decisiones, para poder tomar el camino correcto, para poder hacer las cosas, Señor, que tú necesitabas que él hiciera, más allá de sus afanes, más allá, Señor, de sus luchas, más allá de sus complicaciones. Supo encontrarte a ti, Señor, en el silencio y poder encontrar tu santa voluntad, Señor, de aquello que era importante hacer, que tú esperabas que él hiciera. Es por eso, Señor, que esta noche acá como familias, como miembros, Señor, de Comunidad de Amor, te queremos pedir que nos permitas encontrar, Señor, en el silencio tu palabra. Que nos permitas encontrar en el silencio, Señor, tu presencia. Que nos permitas, Señor, a través del silencio escuchar tu voz de aquellas cosas, Señor, que a veces hemos estado esperando tanto tiempo. Reconocer en tu voz, de aquellos consejos, Señor, de aquellas palabras oportunas que hemos esperado de ti. Y hoy tal vez, Señor, podemos reflexionar que tu palabra siempre ha estado, que tu presencia siempre ha estado, que tu voluntad siempre ha estado. Pero a veces, Señor, lo que no ha estado en nosotros es ese silencio profundo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a saber callar cuando sea oportuno. Ayúdanos, Señor, a hacer silencio, no mutismo, Señor. Ayúdanos a hacer silencio, silencio que nos conecte contigo y que podamos, Señor, lograr encontrar tu presencia en cada uno de esos momentos rutinarios de nuestra vida, como mujeres, como hombres, como matrimonios, Señor. Ayúdanos para que el silencio sea una virtud hermosa para alcanzar la obediencia, una virtud hermosa para alcanzar, Señor, la santidad, una virtud hermosa, Señor, para alcanzar la humildad y una virtud tan esencial en nuestra vida que nos ayude a ponernos a mejor disposición contigo, Señor, para que entonces sepamos encontrar el camino siempre contigo,
sepamos encontrar siempre, Señor, la buena voluntad contigo. Y si sepamos, Señor, siempre encontrar tu rostro, Jesús, como San José lo encontró con ese silencio. Danos, Señor, de tu paz, danos de tu amor, ayúdanos a caminar siempre firmes en la fe y sobre todo, Señor, a ejemplo de San José, ayúdanos a que debamos hablar cuando debamos hablar y si no callar, Señor, cuando es necesario callar, para poder edificar, para poder animar, para poder consolar y para poder sostener a aquellos que tanto amamos y a aquellos que nos necesitan. Señor, esta noche te doy las gracias por cada una de estas hermosas familias que están aquí reunidas, Señor, en esta comunidad. Te doy las gracias por el privilegio que me otorgas de estar en medio de ellos y te pido, Señor, que los bendigas, que los guardes, que los animes, que los ayudes, que los levantes, Señor, y que sobre todo, Señor, hagas crecer el silencio, la quietud espiritual en sus corazones para que puedan encontrarte más, para que puedan escucharte mejor y sobre todo para que tú puedas servir de mucha bendición en sus corazones, mucha bendición en sus matrimonios, mucha bendición en sus vidas, en su familia, en sus hogares, Señor, y en todos los proyectos que realicen. Gracias a ti, Papá San José, por la enseñanza de esta noche, de tu silencio y de tu escucha. Y te pedimos, Papá San José, también tu poderosa intercesión, para que, junto con la Virgen María, puedan pedir siempre por nosotros y que San José pidas también, para que como tú podamos encontrar siempre el silencio en nuestro corazón. Señor, todo esto lo hemos pedido en el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y que juntos son un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.